Me habló de la pensión alimenticia, de la compensación económica. Me explicó cada detalle legal, cada paso que teníamos que dar. Pero lo más importante ahora, me dijo, es su seguridad. No puede seguir viviendo con un hombre que la ha maltratado físicamente. Tiene que irse de ahí. No tengo a dónde ir, le dije. No quiero ir a casa de mis padres. No quiero que se preocupen. Y no quiero darle a Álvaro la satisfacción de verme débil. No tiene que ir a casa de sus padres, me dijo. Podemos solicitar una orden de restricción contra él, y él tendrá que irse del departamento. Mientras tanto, usted se queda ahí. Y no hable más con él sobre el divorcio. Deje que nosotros nos encarguemos de todo. Usted solo tiene que seguir recolectando pruebas, si aparecen más, y mantenerse a salvo. La idea de que Álvaro tuviera que irse de nuestro departamento me dio una sensación de justicia. Y de alivio. Sentir que no tendría que enfrentarme a él cada día, que podría respirar tranquila en mi propia casa. Salí de la oficina del abogado sintiéndome diferente. Con la cabeza más clara. Con un plan. Había un camino. No iba a ser fácil, lo sabía. Pero ya no estaba sola. Y no estaba perdida. Volví al departamento. Álvaro seguía sin llegar. Fui a la cocina, me preparé una cena sencilla. Me senté a comer, pensando en todo lo que había hablado con el abogado. En cómo iba a ser mi vida a partir de ahora. Me duché, me puse el pijama. Fui a la cama. Esta vez, pude dormir un poco. El cansancio era mucho, pero la mente estaba más tranquila. La rabia seguía ahí, sí. Pero ahora estaba canalizada, convertida en una fuerza para actuar. Ya no era una rabia que me destruía, sino una que me impulsaba. Era el principio de algo. El principio de mi nueva vida. Los días después de mi primera reunión con el abogado fueron una especie de infierno silencioso. Tenía que fingir, actuar como si nada hubiera pasado. Álvaro y yo vivíamos bajo el mismo techo, comíamos en la misma mesa, dormíamos en la misma cama, pero éramos extraños. Yo era una actriz en una obra de teatro muy mala. Él, por su parte, seguía igual. Salía a trabajar, volvía tarde, pasaba horas en su estudio hablando por teléfono, a veces en voz baja. Yo me preguntaba si hablaba con ella, si la llamaba para saber cómo estaba, para preguntarle por el bebé que yo no podía darle. Ese pensamiento me quemaba por dentro, pero no podía mostrarlo. El plan era que yo siguiera recolectando pruebas. El abogado, el doctor Martín, me dijo que cada detalle era importante. Los movimientos en las cuentas, los correos electrónicos, las llamadas. Todo. Me sentía como una espía en mi propia casa. Esperaba a que él se fuera a la ducha o a que saliera a la tienda para revisar sus cosas. Buscaba en su cartera, en su escritorio. Una vez, encontré unos recibos de un restaurante que no conocía. Busqué el nombre del restaurante en internet. Era un lugar romántico. Una cena para dos. Sentí un golpe en el estómago. Saqué una foto de los recibos con mi celular y la guardé en una carpeta con el resto de las pruebas. También me di cuenta de que Álvaro había estado sacando dinero de la cuenta que teníamos en común. Cantidades pequeñas, pero seguidas. Lo vi en el extracto bancario que llegó por correo. Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba claro que se estaba preparando para algo. Estaba moviendo su dinero. Por suerte, yo había sacado algo también. Eso me dio un poco de alivio. Me hizo sentir que no estaba loca. Que mi intuición sobre él era correcta. Un día, mientras limpiaba la mesa del comedor, vi una de las carpetas de trabajo de Álvaro. Estaba abierta. No pude evitar mirar. Dentro, había varios documentos. Uno de ellos era un contrato de alquiler de un departamento. Lo miré con más atención. Era un departamento en otra zona de la ciudad, un lugar que yo no conocía. El contrato estaba a nombre de Julia. Y el deudor, o sea, la persona que pagaba el alquiler, era Álvaro. Él estaba pagando el departamento. Le estaba pagando el alquiler. La rabia me subió por la garganta.
Sentí un ardor en el pecho. Saqué mi celular, saqué fotos de todas las páginas del contrato. La cara me temblaba de la furia. Él no solo la mantenía, sino que también le había buscado un lugar para vivir. ¿Con qué propósito? ¿Para que pudieran vivir juntos una vez que me dejara? ¿Para que ella y su bebé tuvieran un techo? No lo sabía, pero no me importaba. Era una prueba más de que él estaba planeando su futuro a mis espaldas, con ella. Se me hizo tarde esa tarde. Me había quedado tanto tiempo concentrada en los documentos de Álvaro que me olvidé de lo que tenía que hacer. Tenía una cita en la clínica de fertilidad. O bueno, ya no era una cita de fertilidad. Después de hablar con el abogado, me di cuenta de que seguir intentando tener un hijo en esa situación, con ese hombre, era un error. Era una locura. Había estado tan obsesionada con el sueño de ser madre que no me había dado cuenta de que el padre de mi futuro hijo era un hombre que me estaba destruyendo. No quería traer a un niño al mundo que tuviera que crecer con un padre como Álvaro. No me parecía justo para el niño. Y no me parecía justo para mí. Así que, con la ayuda de mi ginecóloga y del abogado, había decidido terminar con el proceso de fertilización asistida. La cita era para firmar los papeles, para que me dieran el alta. Para cerrar ese capítulo de mi vida. Llegué tarde a la clínica. Me sentía nerviosa, agitada. Mi corazón latía rápido. La recepcionista me saludó con una sonrisa, pero yo no se la devolví. Entré a la sala de espera. Estaba vacía. Me senté en uno de los sillones. Sentí una tristeza profunda. Por el camino que había elegido, por el camino que se había cerrado. Por el sueño que se había roto. Me quedé mirando mis manos, entrelazadas. Y por primera vez en mucho tiempo, en vez de sentirme rota y humillada, sentí algo de paz. Una paz extraña. Era el fin de una lucha que había durado años. Era el fin de la esperanza que me había mantenido atada a Álvaro. Era el fin de un sueño, sí, pero también era el inicio de mi libertad. Me sentí un poco mejor. De repente, la puerta se abrió y la recepcionista me llamó. Señora Valeria, por favor, pase. El doctor la está esperando. Me levanté, con mi cartera en la mano. Entré al consultorio. La ginecóloga, la doctora Elena, me recibió con una sonrisa amable. Había sido mi ginecóloga por mucho tiempo. Sabía lo mucho que me había costado todo este proceso. Hola, Valeria. Qué bueno que viniste, me dijo. Me senté en una silla frente a su escritorio. Ella me dio una carpeta. Adentro estaban los documentos que tenía que firmar. Una vez que los firmes, el proceso quedará terminado. Si en algún momento en el futuro quieres retomarlo, sabes que puedes contar conmigo. Yo asentí. Miré los documentos. Decían baja del tratamiento de fertilización asistida. Me costaba leer. Sentía los ojos un poco llorosos. Pero firmé. Firmé mi nombre, con la mano firme. Firmé el fin de una etapa. Gracias, doctora Elena, le dije. Y lamento mucho lo que te está pasando. Si necesitas cualquier cosa, sabes que puedes llamarme. Lo que sea. Ella me miró con empatía. Lo sé, gracias. Lo valoro mucho. Me levanté para irme. Me dio un abrazo corto. Un abrazo sincero. Me hizo bien. Salí del consultorio, con la carpeta en la mano. Me sentía un poco más ligera. Mientras caminaba por el pasillo, vi que la recepcionista estaba hablando con una chica. La chica estaba sentada en un sillón, con una revista en la mano. Era una chica joven, rubia, con un vestido de verano. Su cara me sonaba familiar. La miré bien. Y entonces, mi corazón se detuvo. Era Julia. La secretaria de Álvaro. La que estaba embarazada. Mi respiración se cortó. No me moví. Me quedé parada ahí, en el medio del pasillo, como una estatua. Ella no me vio. Estaba distraída, leyendo una revista. La recepcionista le decía algo. Pero yo la veía a ella.
Se veía más llena de lo que recordaba. Tenía la cara redonda. Sus manos estaban sobre su vientre. No se veía mucho, pero sabía que había algo ahí. Su bebé. El bebé de Álvaro. En ese momento, la puerta del consultorio de al lado se abrió. Y de ahí salió Álvaro. No me vio. Estaba caminando rápido, con el celular en la mano, hablando. ¿Qué te dijo el médico?, le preguntó a Julia. Que es una tontería, mi amor, le respondió ella. Se levantó del sillón, con dificultad. Y ahí fue cuando vi. Su vientre estaba un poco abultado. No era mucho, pero se notaba. El tiempo no había pasado en vano. Él se acercó a ella, le tomó la mano. La besó en la frente. Te dije que no era nada. No te preocupes por eso. Pero me duele, Álvaro. El médico me dijo que es solo una somática de pezón. Que es normal en el embarazo. Pero duele, se quejó ella, con la cara un poco triste. No te preocupes. Lo importante es que estés bien. Y que el bebé esté bien, le dijo él. Le acarició el vientre con su mano. Con la misma mano con la que me había agarrado el brazo. Mi cuerpo se puso rígido. Me sentí como si estuviera flotando, fuera de mí misma, viendo una película de terror. Él, cariñoso, protector, preocupado por ella. Por el bebé que ella llevaba en su vientre. El mismo hombre que a mí me había dicho que era una inútil, una histérica, que no servía para darle un hijo. Me di vuelta y caminé, sin hacer ruido, hacia la salida. No quería que me vieran. No quería que me preguntaran qué hacía ahí. No podía. Sentía una humillación tan grande, tan profunda, que me faltaba el aire. Entré a los baños. Cerré la puerta de un golpe. Me apoyé en la puerta, con la cabeza gacha. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Rabia pura. Él estaba ahí, en el mismo hospital donde yo había ido a cerrar un capítulo doloroso de mi vida, con la mujer que me había destruido, con el bebé que yo había soñado. Y él la trataba con un cariño, una preocupación, que a mí nunca me dio. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida. Mis ojos estaban rojos. Me vi y no me reconocía. Era una mujer herida, pero también era una mujer con una nueva fuerza. Con una determinación. Viendo a Álvaro con ella, me di cuenta de algo. Él no iba a cambiar. No iba a arrepentirse. Era un narcisista. Y todo lo que había hecho por mí, todo el amor que me había dado, no había sido amor. Había sido manipulación. Control. Yo era una víctima. Y me negaba a seguir siéndolo. Salí del hospital, con el corazón latiéndome fuerte. Con una nueva energía. Sentí que no tenía miedo. Sentí que estaba lista para todo. Llamé al doctor Martín desde el taxi. Le conté lo que había pasado. Con lujo de detalles. Le conté que los había visto juntos, que ella estaba embarazada. Le conté que él estaba preocupado por ella, por el bebé. Esto es muy importante, Valeria, me dijo el abogado. Es una prueba más de que él tiene una relación paralela y que hay un bebé de por medio. Esto nos fortalece aún más. No te preocupes, ya tengo todo listo. Mañana mismo vamos a presentar la demanda de divorcio y la orden de restricción. Sentí un escalofrío. Mañana. Era tan pronto. Sentí miedo, pero un miedo diferente. Miedo a lo desconocido, a lo que iba a pasar, a la reacción de Álvaro. Pero la emoción más fuerte que sentía era la de alivio. Por fin iba a terminar. Por fin iba a ser libre. Llegué al departamento. Álvaro no estaba. Me sentí tranquila. Tenía la noche para prepararme. Fui a mi cuarto. Abrí el armario. No tenía mucho. Ropa, zapatos. Cosas. Empecé a guardar las cosas más importantes en una maleta. Mis documentos. Joyas que eran de mi abuela.
fotos. Y claro, el disco duro con las pruebas. Lo guardé en el fondo de la maleta. No lo iba a dejar ahí. Álvaro llegó tarde, como siempre. Yo estaba en la sala, sentada en el sofá, con la tele encendida. Fui a la cocina. Él vino detrás de mí. Hola, me dijo. Su voz sonaba normal. Como si no hubiera pasado el día en una clínica con su amante. Como si no hubiera estado acariciándole el vientre. Hola, le respondí. Mi voz sonaba plana. No quería que él se diera cuenta de nada. Y no se dio cuenta. Se fue a su estudio. Cerró la puerta. Me sentí un poco ridícula. Yo planeando mi huida, y él ahí, tan tranquilo, como si nada. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave. No quería que entrara. Me acosté en la cama, con la maleta al lado. Me costaba conciliar el sueño. La adrenalina me mantenía despierta. Pasé la noche pensando en el día siguiente. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría? Sentía una mezcla de miedo, de expectación, de nerviosismo. Pero ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me vestí con una ropa cómoda. No me maquillé. No me importaba cómo me veía. Fui a la cocina. Hice café. Él se levantó un rato después. Entró a la cocina. Buen día, me dijo. Le miré. Había una frialdad en mi mirada que él no pudo ignorar.